¿Quiénes son los que roban a Dios con el diezmo? Los pastores evangélicos, porque el diezmo tenía ánimo. Da el diezmo, pero como dice la Biblia, llévesela al sacerdote. ¿Quiénes son los que roban a Dios con el diezmo? Los pastores evangélicos, porque el diezmo tenía... No permita que nadie te meta en maldición, haciéndote cumplir leyes que han sido abolidas completamente. Hoy yo quiero hablarte sobre el diezmo. Reto a todo demonio en los cielos u hombre en la tierra a que me demuestre en un debate público que el santo mandamiento del diezmo y la ofrenda de Dios está abolido. Que lo pruebe con la palabra de Dios. Y si no, que quede probado que son falsos profetas, que dicen cosas que Dios no ha dicho ni por sus profetas, ni por Cristo, ni por los apóstoles. Y que han enseñado una falsa doctrina de demonios y de herejías y que han contaminado al pueblo de Dios. Anoche, Dios me hizo sentir esto en mi corazón. Y me dijo, en mi corazón, Dios me hizo sentir en mi corazón, ¿verdad? Que todo aquel que se levanta contra los mandamientos de Dios, que todo aquel que dice que un mandamiento de Dios está abolido, que todo aquel que dice o que diga que el santo mandamiento de Dios del diezmo y la ofrenda está abolido, es un falso profeta. Yo no he dicho por medio de mis profetas, yo no he dicho por medio de mi Hijo Jesucristo, yo no he dicho jamás por medio de mis apóstoles, dice el Señor, que el mandamiento sagrado del diezmo y la ofrenda está abolido. Y me recordó el Señor en mi corazón esta escritura que dice, ¿no es esta una visión mentirosa? ¿No es esta una visión mentirosa, un engaño? Ellos dicen, Jehová ha dicho, no habiendo yo hablado. Ellos dicen, Jehová ha dicho, Jehová ha hablado, he aquí que tal mandamiento está abolido, que tal cosa de la ley ya no sirve, que los mandamientos de Dios no son válidos. Ellos dicen que yo he hablado, pero yo nunca he hablado, dice el Señor. He aquí, yo no los envié, dice el Señor Todopoderoso. Afirmar que el mandamiento sagrado, aunque le duela con todo respeto y amor a muchas personas que lo digan, del diezmo y la ofrenda, está abolido, es una herejía, es una doctrina de demonios, es una falsa profecía. Porque yo te reto y te desafío con amor y con todo mi corazón, hermano mío, a que busques en todo el Nuevo Testamento. Busca en las 27 cartas del Antiguo Testamento y no vas a encontrar en ninguna parte que el Señor Jesucristo o sus apóstoles anularon el diezmo. Ellos nunca dijeron, no más diezmo, el diezmo está abolido, el diezmo está anulado, el diezmo es exclusivo de la ley mosaica, el diezmo solamente para Israel, el diezmo solamente para el Antiguo Testamento. Eso no lo dice la santa palabra de Dios. Eso lo dicen los enemigos de los mandamientos de Dios, en este caso del diezmo y de la ofrenda. Eso es una falsa profecía, es una doctrina de demonios. Así que habiendo entrado en este tema, vamos a pasar a ver un video donde vamos a ver a una persona, a un hermano, atacar el mandamiento del diezmo y cometer muchas falacias y falsos argumentos. Después de esto, con la ayuda del Señor Jesucristo, vamos a regresar para que la palabra de Dios refute todos estos falsos argumentos con la ayuda de Dios. Que Dios les bendiga. De los ingresos a la iglesia. Bueno, esto es lo que muchas iglesias enseñan. Algunos me preguntan, bueno, ¿y ustedes por qué no exigen o por qué no cobran diezmos? La respuesta es muy sencilla. Nosotros no cobramos diezmos por integridad. Porque nosotros no somos la nación de Israel.
el diezmo pertenece a la ley que Dios le dio a la nación de Israel. Y la iglesia de Jesucristo no es la nación de Israel. Aunque a veces desde los púlpitos se hacen paralelismos como pueblo de Dios, pero realmente una cosa es el pueblo de Israel y otra cosa es la iglesia. El pueblo de Israel está bajo la ley, la iglesia está bajo la gracia. El pueblo de Israel está sostenido sobre el Antiguo Testamento, la iglesia está sostenida sobre el Nuevo Testamento. Por tanto, ¿por qué pues entonces algunas iglesias exigen o cobran el 10% de los ingresos de las personas? Bueno, ellos se fundamentan en... Y bien, aquí estamos de regreso. El hermano Nicolás García comete dos falacias principales en su argumentación, en su argumento principal. Primeramente, él dice, ¿verdad?, que Malaquías capítulo 3, versículo 8, no es para la iglesia gentil del Nuevo Testamento, o que no es para estos días, porque ese mandamiento de Malaquías 3:8, esa profecía, ese mandamiento, ese libro santo, se escribió antes de que la iglesia existiera, la iglesia gentil, que antes de que los gentiles fueran injertados en Israel, ese mandamiento de Malaquías fue dicho a Israel, que el mandamiento de Malaquías 3:8, que la profecía de Malaquías 3:8 no es para la iglesia, porque la iglesia no existía y porque ese mandamiento fue dado a Israel y no fue dado a los cristianos gentiles del Nuevo Testamento. Él comete aquí dos falacias principales. Primeramente comete la falacia de autoridad, porque afirma, ¿verdad?, que Malaquías 3:8 es solamente para el Antiguo Testamento, solamente para Israel, y que no aplica para la iglesia cristiana gentil del Nuevo Testamento. Pero eso no lo dice la Biblia, eso él lo está diciendo. Cristo y sus apóstoles jamás dijeron que los mandamientos dados a Israel antes de que la iglesia gentil naciera no aplican para la iglesia gentil, o que la iglesia gentil no los debe guardar. Eso jamás lo dijo Cristo ni los apóstoles. Esa es una doctrina de hombres, una doctrina de demonios, una falsa doctrina, un falso argumento, una herejía, una falsa profecía, porque Cristo nunca dijo eso ni sus apóstoles. Eso es un invento del hermano Nicolás García, ¿verdad? Es una falacia de autoridad, porque él lo dice y no lo demuestra, y no vamos a creerlo solamente porque él lo dice. Él no es nadie, con todo respeto y amor, nadie para interpretar la palabra de Dios de manera privada o exclusivizar los mandamientos de Dios a su antojo. No, ninguna profecía es de interpretación privada. Segunda falacia que mi hermano comete es exclusivizar un mandamiento sagrado de Dios a una época o a una doctrina específica. Repito, exclusivizar los mandamientos de Dios a una época o a una doctrina. Esto es una falacia, no se puede hacer, está prohibido por la palabra, porque la palabra de Dios dice en 2 de Pedro 1:20 que ninguna profecía es de interpretación privada, porque ninguna profecía ha sido traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por tanto, el hermano no puede exclusivizar los mandamientos de Dios para una época, para una doctrina o para un tiempo específico, porque eso no lo dice la Biblia, eso él lo está diciendo. Ahora, para hacer más evidente este error, le voy a devolver la falacia. Vamos a aplicar la misma falacia que él usa para otros mandamientos que Dios le dio a Israel y que aplican para la iglesia. Y que si lo que él dice es verdad, si exclusivizáramos los mandamientos de Dios como él lo hace, pues no podríamos guardar ningún mandamiento, ninguna doctrina, ningún principio de fe, porque los mandamientos, doctrinas y principios de fe del Antiguo Testamento, todos fueron dados a Israel. Y toda la doctrina de Cristo fue dada a judíos en Israel antes de la cruz y no a los gentiles. Por tanto, los 4 evangelios tampoco serían para nosotros, ¿verdad? Si aplicamos la misma falacia que él está aplicando, ningún libro profético, ni Isaías, ni Jeremías, ni Daniel, ni Oseas, etcétera, ningún libro profético sería para nosotros. No sería palabra de Dios para nosotros, no aplicaría nada para nosotros. Eso es una mentira del diablo, y más adelante la palabra de Dios lo va a probar de manera contundente. Si lo que mi oponente, en este caso el hermano Nicolás García, dijera es verdad, lo que dice, perdón, es verdad, entonces, ¿verdad? Pues no podríamos, en este caso, guardar los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos fueron dados a Israel directamente, y la iglesia gentil aún no había sido injertada en Israel, aún no había nacido la iglesia gentil del Nuevo Testamento. Éxodo 20, Dios le dijo a Israel: yo soy Jehová tu Dios, el que te saqué de la tierra de Egipto. Esto no fue dicho a los gentiles del Nuevo Testamento, sino a los israelitas del Antiguo Testamento. Eso quiere decir que podemos matar, que podemos adulterar, que podemos robar, que podemos ser idólatras, que podemos hacer imágenes y adorarlas. Claro que no.
Eso es una falacia de exclusividad, ¿verdad? No podemos adulterar la palabra de Dios. Deuteronomio 4:2, Proverbios 36. No podemos añadir a la palabra de Dios lo que ella nunca ha dicho, ¿verdad? Eso es torcer las escrituras para nuestra propia perdición. Ahora, si lo que dice el hermano Nicolás es verdad, entonces tampoco podríamos creer que Dios es uno y no podríamos amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque Deuteronomio 6:4, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios uno es, también fue dado directamente a Israel, y la iglesia gentil todavía no había nacido, la iglesia gentil del Nuevo Testamento. Entonces, no debemos amar a Dios, no debemos amar a nuestro prójimo, no debemos creer que Dios es uno. Ese mandamiento no es para nosotros, no aplica para nosotros, no tenemos que guardarlo porque la iglesia gentil no estaba cuando ese mandamiento se habló. No, eso es una mentira del diablo, es una falacia. Con todo respeto lo digo y con amor. Número 3, si lo que dice el hermano es verdad, entonces no podemos adorar solamente a Dios y no podemos darle culto religioso solamente a Dios, porque el mandamiento de Deuteronomio 6, 12, 13 y Deuteronomio 10, 20, 21 fue dado únicamente a Israel, donde dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él darás culto. Mateo 4:10, ¿sí? Solamente a Él darás culto. No podemos adorar a Dios, no deberíamos adorar a Dios ni darle solamente culto a Dios. Podríamos adorar a otros dioses o ser idólatras. ¿Por qué? Porque ese mandamiento tampoco sería para nosotros si aplicamos la misma falacia que el hermano está aplicando. No puede ser, eso es una mentira, es una falacia. Número 4, si lo que dice el hermano Nicolás García es verdad, entonces pues podemos adorar a los muertos, podemos ser espiritistas, porque el mandamiento en este caso, Isaías 8:19, ¿sí? No fue dado para los gentiles, no fue dado a los gentiles del Nuevo Testamento. La iglesia gentil del Nuevo Testamento no existía cuando Dios le dijo a Israel, no se haya a ti quien consulte a los muertos, no consultará al pueblo a su Dios. Esos mandamientos fueron dados a Israel en el Antiguo Testamento y la iglesia gentil no existía. ¿Eso quiere decir que podemos ser espiritistas? Claro que no, eso es una falacia. Ahora, mi oponente, en este caso el hermano Nicolás García, tiene que probar con la palabra de Dios, ¿verdad?, que los mandamientos que fueron dados a Israel antes de que naciera la iglesia gentil no aplican para la iglesia. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde Cristo enseñó eso? ¿Dónde los apóstoles enseñaron eso? La respuesta es en ninguna parte. Eso es una mentira, eso es una falacia, no es verdad, ¿ok? Lo que sucede es que, hablando ya en términos de lógica, lo que sucede es como no quieren aceptar los mandamientos de Dios, como no quieren cumplir los mandamientos de Dios, en este caso el mandamiento del diezmo y de la ofrenda, lo que hacen es poner excusas, pretextos, paros, justificaciones, pero no son válidas, porque esas son palabras de hombres, porque esas son doctrinas humanas, porque esas son falsas profecías, porque eso es lo que él piensa, lo que él supone, lo que él se imagina. Yo no quiero su opinión personal, yo quiero que me pruebe con la palabra de Dios que los mandamientos dados a Israel antes del nacimiento de la iglesia gentil no son para la iglesia. ¿Dónde dice eso en la Biblia? En ninguna parte, porque eso es una mentira. La palabra de Dios, todo lo que escribieron los profetas de Israel, los mandamientos y profecías del Antiguo Testamento, mandamientos, profecías, doctrinas, principios de fe, son para la iglesia, aplican para la iglesia. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 2. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que han sido dichas antes por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por los apóstoles. Palabra de profetas, palabra de Cristo es para la iglesia. Efesios capítulo 3 versículo 3. Que por revelación me fue declarado el misterio, le está hablando Pablo a gentiles, como antes lo he escrito brevemente, leyéndolo, lo cual ustedes, dice, leyéndolo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Aleluya. El apóstol Pablo demuestra que lo que los profetas dijeron aplica para los gentiles. Así que es una mentira del diablo afirmar que Malaquías 3:8 fue solamente para el Antiguo Testamento, solamente para Israel, porque eso, decir, es solo para Israel, solo para el Antiguo Testamento, no lo dice la Biblia, lo dicen ellos. Eso se llama, con todo amor y respeto lo digo, ser un falso profeta, porque estás diciendo algo que Dios nunca ha dicho. Yo no los envié, dice el Señor Todopoderoso. Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces es mentira lo que dice mi hermano
Nicolás García, que la iglesia de Cristo solamente está sostenida o edificada en el Nuevo Testamento. Eso es una mentira. Estamos edificados sobre el fundamento que pusieron los profetas y los apóstoles. Los dos testamentos son el fundamento de la iglesia. Jesucristo es la palabra de Dios. Mateo 4:3. Toda la palabra de Dios es para nosotros. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mandamiento de Cristo. Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando el Señor Jesucristo dijo esto, solamente existía el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento se escribió después de la muerte y resurrección y ascensión de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Por tanto, las escrituras a las que el Señor Jesús se refiere es el Antiguo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento sí es para la iglesia de Cristo. El que diga que no está mintiendo y cometiendo una herejía peligrosa. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, le dice Pablo a Timoteo. Y la escritura que existía en ese tiempo, cuando se escribió esta carta, era el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se estaba escribiendo apenas. Por tanto, el Antiguo Testamento aplica para la iglesia gentil del Nuevo Pacto. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra. Entonces, toda la palabra de Dios es para nosotros. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. La iglesia de Cristo está edificada sobre los dos testamentos y lo que dijeron los profetas es para nosotros. El apóstol Pedro dice que tengamos memoria de lo que dijeron los profetas y del mandamiento de Cristo dado por los apóstoles. Antiguo y Nuevo Testamento. Malaquías 3:8 es palabra de Dios y es para nosotros porque la palabra de Dios así lo demuestra y lo dice. El apóstol Pablo demostró que las profecías del Antiguo Testamento aplican para los gentiles. Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9. ¿Verdad? El apóstol Pablo le dice a los gentiles, ¿verdad?, que ellos entraron en el redil por la profecía que Dios le dijo a Abraham cuando dijo que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Por tanto, afirmar que Malaquías 3:8 solamente es para Israel o solamente para el Antiguo Testamento porque la iglesia de Cristo aún no había nacido es una falacia, es una mentira del diablo. Ahora, los mandamientos de Dios también son para la iglesia. Sí, son para la iglesia. Y vamos a ver varios ejemplos. El apóstol Pablo aplicó los 10 mandamientos a los gentiles, específicamente a los efesios. Efesios 6, capítulo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El apóstol Pablo aplica mandamientos dados a Israel antes de que naciera la iglesia gentil y se lo aplica a gentiles. Primera de Timoteo 5:17 dice el apóstol Pablo, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. El apóstol Pablo está aplicando un mandamiento del Antiguo Testamento dado a Israel antes del nacimiento de la iglesia gentil y se lo está aplicando a los gentiles, en este caso por medio del apóstol, por medio del predicador Timoteo, ¿verdad?, haciéndole saber que en este caso el mandamiento que Dios dio para proteger a los animales se lo está aplicando a los pastores, diciéndole a la iglesia que no maltraten a sus pastores, porque digno es el obrero de su salario. Por tanto, Pablo está aplicando la ley del Antiguo Testamento a los gentiles en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 21 dice el apóstol Pablo, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. El apóstol Pablo está aplicando la ley del Antiguo Testamento que fue dada a Israel antes del nacimiento de los gentiles como pueblo de Dios en el Nuevo Pacto y se lo está aplicando a gentiles en el Nuevo Pacto. 14, Primera de Corintios capítulo 14 versículo 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. El apóstol Pablo nuevamente toma mandamientos dados a Israel antes del Nuevo Testamento, antes de la iglesia gentil, y se los aplica a los gentiles en el Nuevo Testamento. Por tanto, es mentira que Malaquías 3:8 es solamente para Israel. Es mentira que las profecías del Antiguo Testamento solamente son para Israel y solamente para el Antiguo Testamento y que no aplican para la iglesia del Nuevo Pacto. Eso es una mentira del diablo. El mandamiento del diezmo y la ofrenda está ligado a los 10 mandamientos. Es decir, es un mandamiento moral. Por lo tanto, aplica para la iglesia del Señor Jesucristo en nuestros días
en el nuevo pacto. Dios en Malaquías 3:8, vamos a leerlo rápidamente. Malaquías capítulo 3, versículo 8. Dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Entonces, no diezmar y ofrendar es un robo. No le estás robando al hombre, le estás robando a Dios. Dios liga el diezmo y la ofrenda con el mandamiento que dice: no robarás. Sí, y se liga también con 1 Corintios 6:9, que dice que los ladrones no entrarán, no heredarán el reino de los cielos. Por tanto, el diezmo y la ofrenda es un mandamiento de los cielos. Por tanto, el diezmo y la ofrenda es un mandamiento moral que trasciende a nuestros días y que aplica para la iglesia, porque el apóstol Pablo aplica a los gentiles los mandamientos morales de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 1, cuando les dicen que honren a sus padres. El mandamiento del diezmo y la ofrenda es un mandamiento de Cristo en el Nuevo Testamento. Es decir, el Señor Jesucristo ordenó no dejar de diezmar. Mateo 23:23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, el Señor Jesucristo nos está ordenando a todo aquel que escuche, que lea las palabras de Cristo. Esas palabras salieron de la boca de Cristo. No importa si se la dijo a judíos, no importa si se lo dijo a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a Pilatos, a María. No interesa a quién se lo dijo, cuándo se lo dijo, cómo se lo dijo. Lo que importa es la palabra que sale de la boca de Cristo, que es un mandamiento que tenemos que obedecer. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Dice Cristo. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El Señor Jesucristo nos ordena guardar sus mandamientos, y eso incluye el mandamiento de Mateo 23:23, guardar la justicia, la misericordia y la fe sin dejar de dar el diezmo. Conclusión final: todos los santos libros proféticos del Antiguo Testamento son para nosotros. ¿Sí? Nos aplica para nosotros. Malaquías 3:8 fue dado en primera instancia al pueblo de Israel, pero aplica para nosotros porque según la palabra de Dios, la iglesia está edificada sobre los profetas y los apóstoles, y no solamente para los apóstoles. El diezmo es un mandamiento moral y tiene que ser guardado porque Cristo dijo que guardáramos sus mandamientos, porque Cristo dijo que no dejáramos de diezmar, y porque el apóstol Juan nos dice que si amamos a Dios, que en esto conocemos si en verdad amamos a Dios, si guardamos sus mandamientos. Ahora, mis amados hermanos, este mensaje no es para ofenderlos, no es para atacarlos. Este mensaje es un mensaje que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón en estos días y que quiere que ustedes lo sepan. Amados hermanos, el diezmo y la ofrenda es un mandamiento sagrado, ¿verdad? Es un mandamiento sagrado que está ordenado en la santa y bendita palabra de Dios. Antes de terminar, vamos a pasar a la última refutación. Los enemigos del diezmo, del santo mandamiento del diezmo y la ofrenda, también dicen que la orden de Cristo en Mateo 23:23 de no dejar de diezmar no es para nosotros, no es para la iglesia, porque se la dijo a fariseos, se la dijo a judíos, a fariseos antes de la cruz, que por tanto no es para nosotros. En primer lugar, eso es una falacia de autoridad, porque en ninguna parte de la Biblia dice que los mandamientos, doctrinas o principios de fe que el Señor Jesús le haya dicho a los fariseos, a los judíos, antes de la cruz, no son para la iglesia del Nuevo Testamento, en este caso para los gentiles. La Biblia no dice eso. Eso es una doctrina de hombres, eso es una mentira del diablo, porque Cristo no enseñó eso ni los apóstoles. Por tanto, yo no creo esas mentiras del diablo, porque Cristo no las enseñó. Vamos a aplicar la misma falacia que él está diciendo. Si fuera verdad, que cualquier mandamiento o doctrina que el Señor Jesús le haya predicado
o declarado a un fariseo no es para la iglesia, pues entonces no debemos creer que Dios es uno, no debemos amar a Dios ni amar a nuestro prójimo, porque el Shema Israel, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Cristo se lo dijo a un fariseo, Mateo 22:34. Entonces, no debemos creer que Dios es uno, no debemos amar a Dios ni a nuestro prójimo. No, eso es una falacia. Si lo que dice mi oponente es verdad, entonces, pues no debemos obedecer el mandamiento de nacer de nuevo. No debemos obedecer el mandamiento de nacer del agua y del espíritu, porque ese mandamiento Cristo se lo dijo a un fariseo, a Nicodemo, en San Juan capítulo 3, versículo 3 al 5. Si lo que dice mi oponente es verdad, entonces los gentiles no tendríamos salvación, porque San Juan 3:16, que dice que todo aquel que cree en Cristo será salvo, no aplica para la iglesia, no es para la iglesia, porque también se lo dijo un fariseo. ¿Se dan cuenta de la, con todo respeto, estupidez que están diciendo aquellos que atacan la palabra de Dios? Ahora, si lo que dice mi oponente es verdad, pues entonces esa declaración de Cristo que dice lo que Dios unió no lo separe el hombre, no es para la iglesia, porque también se la dijo a los fariseos. No interesa a quién Cristo le dijo los mandamientos. Cuando Cristo dio una orden, un mandamiento, una doctrina, una enseñanza, un principio, una predicación, no interesa a quién se lo dijo, cuándo se lo dijo o cómo se lo dijo, porque entonces nada sería para nosotros. Ninguna doctrina ni mandamiento de Cristo sería para la iglesia, porque toda la doctrina de Cristo fue predicada y enseñada a judíos. Y antes de la cruz, porque después de la cruz, Cristo lo único que dio fue la gran comisión. Pero toda su doctrina, todos sus milagros, todos sus mandamientos fueron dados a judíos antes de la cruz. Así quiere decir que si Cristo habló algo antes de la cruz a judíos o a fariseos, no es para nosotros, entonces mi amigo, no eres cristiano, porque no puedes creer, ni predicar, ni enseñar, ni guardar nada que Cristo haya predicado, enseñado u ordenado. No podríamos ser seguidores de Cristo entonces, porque tendríamos que ser judíos o tuvimos que haber vivido en ese tiempo antes de la cruz. ¿Se dan cuenta de las falacias, de los engaños del diablo que les están diciendo? No, mi amigo, San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Primera de Juan capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Otra vez. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El diezmo y la ofrenda es un mandamiento de Dios. Y si usted dice que no, demuéstreme con la Biblia que el diezmo y la ofrenda no es un mandamiento de Dios. Pero no lo va a poder hacer. Si es un mandamiento de Dios, hay que guardar ese mandamiento de Dios. 4. El que dice yo le conozco, es decir, a Dios, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El Señor Jesús ordenó no dejar de diezmar. Dios ha ordenado, ¿verdad?, que se traigan los diezmos al alfolí y que haya alimento en su casa. La palabra de Dios ordena guardar los mandamientos de Dios. Y el diezmo es un mandamiento moral de Dios que aplica para la iglesia porque no es ritual y no tiene nada que ver con la paga del pecado. Mis amados hermanos en Cristo y mis amigos, mis amados hermanos, el diezmo es una forma de reconocer que todo pertenece a Dios y que todo lo que nosotros recibimos proviene de sus manos. Proviene de sus santas manos. El Salmo 24 nos dice que de Jehová es el mundo y su plenitud. El mundo y su plenitud y los que en él habitan. Todo es de Dios. Dios es el dueño de mi vida. Dios es el dueño de mis finanzas. Dios es el dueño de todo. Primera de Corintios 9:14. Dice, desde el 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder.
y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros te alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es este pueblo? ¿Quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Damos a Dios no para que Él nos dé, como dicen los teólogos de la prosperidad, sino porque Él ya nos dio. Damos a Dios no para que Él nos dé, sino porque Él ya nos dio. Gálatas capítulo 6, versículo 9. No os canséis pues de hacer el bien, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque al final cosecharemos si no desmayamos. Hay dos extremos en el cristianismo, ¿verdad? Están los teólogos de la prosperidad, los mercaderes de la fe, que sacan a las personas, le sacan su dinero de manera incorrecta, de manera inmoral, y esto es un pecado delante de Dios. Pero hay otro extremo de los que dicen que no hay que diezmar, que no hay que ofrendar, que no hay que dar absolutamente nada a la obra de Dios. Estos dos extremos son errores gravísimos, son pecados delante de Dios. No debemos permitir que falsos profetas nos extorsionen, pero tampoco debemos permitir que los falsos profetas nos digan que Dios ha dicho en su palabra que el diezmo está abolido, porque Dios jamás lo ha dicho. Los profetas de Dios no lo dijeron, Cristo no lo dijo y sus apóstoles nunca dijeron ni enseñaron que el mandamiento del diezmo y la ofrenda está abolido. Eso lo dicen los falsos profetas que Dios no los ha enviado. Si a usted le dicen y a mí me dicen que yo no tengo obligación con el diezmo, eso es una mentira. Levítico 27:30. Así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla, de la tierra o del fruto del árbol es del Señor. Es cosa consagrada al Señor. Entonces el diezmo no pertenece a ningún ser humano. El diezmo pertenece a Dios. Pero Dios ha ordenado que ese diezmo, esa ofrenda, sea entregada para su obra, para que haya alimento a su casa. Así que el diezmo es un principio, el diezmo es un mandamiento, el diezmo es algo sagrado que pertenece a Dios y es una forma de agradecer a Dios y de reconocer que todo lo que nosotros recibimos proviene de sus santas manos. Si este video te fue de bendición, te invito a que te suscribas a este canal, que compartas este video con tus contactos. Y recuerda que Jesucristo pronto viene por su pueblo. Maranata, Cristo viene. Sí, amén. Ven, Señor Jesús, y que Dios bendiga a todos mis hermanos.